La lección del día de hoy, hermanos, que lleva por título, hermanos, como el legado de la creación. Como comúnmente acostumbramos, hermanos, quien se aprendió su verso de memoria puede recitarlo de pie. Amén. Se echan de ver. Sí, se me había pasado. A quienes necesiten una copia de la lección, hermanos, levanten su mano y nuestros hermanos Carlos y hermano Isaac pueden acercarles una copia, o si quieren dirigirse directamente con ellos, hermanos. Adelante, nuestro hermano Isaac. Dice las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, son entendidas como las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 20. Amén. Amén, hermanos. Creo que nada más nuestro hermano. Bien, hermanos, pues vamos a tomar la lección para... nuestro hermano también. Sí, hermano, perdón. Adelante, hermano Edson. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Romanos capítulo 1, versículo 20. Amén. Amén. De modo que son inexcusables. Nada más, ¿verdad, hermanos? ¿O quién? ¿Por allá? ¿No, verdad? No, creo que... No, bueno. Pues bien, hermanos, dice el versículo para memorizar, si lo quieren recitar desde su lugar. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Romanos capítulo 1, verso 20. Dice el objetivo de la lección, hermanos, que debemos analizar algunos aspectos de la obra creativa y lo que Dios nos ha revelado por medio de ellas desde sus inicios, hermanos. Es decir, que tenemos que entender, hermanos, que la creación es una evidencia de la existencia de nuestro Dios. Y esto me parece, hermanos, que concuerdan todos aquellos que se han dedicado a estudiar la creación, el inicio de las especies animales, de las especies en la fauna, en la flora, hermanos. Todos han dicho al final que las cosas no son creadas por sí solas, que forzosamente requieren de un ser que está detrás de todo esto, que porque aunque la ciencia lo puede explicar y puede entender cómo operan los organismos vivos y cómo se rigen las leyes de la física en este mundo, también están de acuerdo que esto no es de una casualidad, que esto no son por sí solas, sino que necesitan una persona, una personificación de aquello que controla todo esto, hermanos. Muchos científicos, desde los más antiguos hasta los más recientes, hermanos, han dicho esto, hermanos. Comentarios para la instrucción, hermanos. ¿Quién quiere dar comentario, hermanos? Que levante sus manos. Ya nuestros hermanos de los micrófonos les acercarán. Adelante, mi hermano obrero Armando. Paso a vosotros, hermanos.
Comentario para instrucción. Todo lo que nos rodea y podemos ver da cuenta de la existencia de un Creador. La Iglesia de Dios cree que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo bajo la dirección de su Padre, y a través de ello se nos ha dado a conocer su divinidad y su poder. Esto lo expresa de la siguiente manera el apóstol Pablo: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Romanos capítulo 1, versículo 20. Amén. Amén. Siguiente párrafo. Amén. Es importante resaltar que la creación ocupó solo un periodo de 7 días y no millones de años, resultado de la transformación y la evolución de la materia, como lo exponen algunos hombres de ciencia. También el siguiente, hermana. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Deuteronomio 29, 29. Amén. Amén. Pues a vosotros, hermanos. Paz. En este sentido, lo que se le da revelado al hombre tiene dos vertientes: a lo material, que puede ver y palpar, lo que está bajo simbolismos, figuras o representaciones que solo se logran comprender bajo la inspiración del Espíritu. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Amén. Amén. Como iglesia proveedora del Espíritu de verdad, nos corresponde testificar a las gentes que Dios y su Hijo amado fueron los que trajeron a la existencia todas las cosas y lo que algunas de estas representaron para el futuro, sean visibles o invisibles. Primera de Colosenses, capítulo 1, verso 16. Amén. Amén. Muchas de estas cosas, hermanos, trabajan en nosotros por la fe. Y nosotros podemos dar testimonio de la existencia de nuestro Dios por medio de nuestra fe. Quizá no científicamente, pero por medio de nuestra fe, hermanos, podemos asegurar que lo que está escrito en la Biblia, hermanos, realmente es así como sucede. Pero aún a pesar de ello, hermanos, existe pues una cierta distancia entre lo que realmente es comprender las cosas que no se ven, ¿verdad? Como aquel pues varón Nicodemo trataba de entender lo que nuestro Señor Jesús le explicaba y le decía: este varón Nicodemo, ¿a poco puede entrar otra vez el hombre a su madre y volver a nacer otra vez? ¿Y qué le decía Señor Jesús? Pues si no entiendes las cosas terrenales, ¿verdad?, ¿cómo entenderás las espirituales? A veces nosotros, hermanos, queremos entender ciertas cuestiones bíblicas de las cosas espirituales, pero se nos es complicado, hermanos, porque pues no comprendemos ni siquiera muchas cosas terrenales, hermanos, que suceden. Por eso, hermanos, por ello es necesario, y aquí también nos hace la observación, hay cosas que se pueden entender porque se pueden palpar y porque se pueden ver, pero hay cosas que no se pueden entender porque ni siquiera las podemos tocar y ni siquiera las podemos ver, como son las cuestiones celestiales. Todo lo que el siervo Juan, por ejemplo, alcanzó a visualizar en visiones, en éxtasis, desde el lienzo que bajaba de los cielos, que descendía y que veía animales de toda clase, limpios e inmundos, y le decían: mata y come.
son representaciones, hermanos, figuras que tenían que ser así, porque tenía que conocer, por ejemplo, a Pedro, que fue en esa ocasión, tenía que alcanzar a entenderlo, pero por medio de cosas terrenales. Porque si se le hubieran presentado las celestiales, no las hubiera entendido. Y muchas de las cosas que también Ezequiel vio, que pudo explicarlas por las cosas que él ya había visto. Anillos, por ejemplo, decía, anillos o ruedas de fuego revueltas entre sí, con muchos ojos por todos lados. Y luego meten todo ese texto, ahorita la generan por medio de la inteligencia artificial y sale una imagen, como anillos con muchos ojos alrededor, figuras de las cosas celestiales que narraba el profeta Ezequiel y que nosotros vemos y pues son monstruosas, son espantosas, pero no sabemos si realmente sea así, ¿verdad? Porque se tuvo que ocupar, para empezar, nuestro Dios tuvo que ocupar cosas que el hombre pudiera entender, que Ezequiel pudiera entender, y también pues Ezequiel las describió con cosas que los demás lo pudieran entender. Y sucede, hermanos, como el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje hebreo, hermanos, el lenguaje hebreo actual no es el mismo que el lenguaje hebreo que utilizaron los siervos en la antigüedad. Son cosas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra celular no existía en el lenguaje hebreo antiguo. Entonces se tuvo que hacer una modificación del lenguaje hebreo porque se quedó en desuso durante miles de años y después cuando retornaron a Jerusalén, bueno, no es que nunca regresaron, los que están ahí nunca regresaron, sino los que llegaron a Jerusalén nuevamente en 1948 y antes de eso, tuvieron que adaptar su lenguaje otra vez, pero de una manera más actual, porque habían cosas que pues nunca se conocieron ni se usaron en la antigüedad. Entonces, todo este tipo de cuestiones, hermanos, son las que ahorita vamos a ver cómo funcionan los eventos de la creación, hermanos, para poder entender que nos revelan por medio de ella, dice, que tienen un creador y que testifican del creador. Es como la imagen, hermanos, de las pulgas. Según hay una imagen que unas pulgas están debatiendo, hermanos, y dice una, está arriba como de esto, como de un podio, y dice, ¿qué evidencia tenemos que realmente existe el perro? Dicen, y pues las pulgas están debatiendo si el perro existe y están encima del perro, ¿no? Entre el pelo del perro y todo lo demás. Así funciona, hermanos, el hombre en este mundo. ¿Qué evidencia hay de que si existe Dios o no existe? Y si supiera todos realmente que vivimos dentro de, o que somos parte de todo lo que Dios ha creado. Bien, hermanos, pasamos a las preguntas para análisis bíblico y los comentarios. Pregunta número 1 dice, ¿quién es antes de toda creación y por quién fueron creadas todas las cosas? Según Colosenses 1:17. Y según Génesis 2:4 y Juan 1, capítulo 1, del verso 1 al 3. Amén. La palabra de Dios dice así en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Amén. Amén. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Amén. Amén. Juan 1. Juan 1:1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Amén, hermanos. ¿A quién se refiere, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo o la palabra, ¿verdad? En otras versiones dice, en el principio era la palabra
y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él. ¿Por Él qué? Fueron hechas. Por Él, hermanos. O sea, no por nosotros, dice, y sin Él, nada de lo que es hecho, fue hecho, ¿verdad? Entonces, cuando dice que Él es Señor del sábado, habla de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos enseñan que el Señor Jesucristo es antes de todas las cosas. Además, todo lo que existe fue hecho por medio de Él, bajo la voluntad del Padre, ¿verdad? El plan de salvación también fue trazado incluso en la creación, y desde antes de que todas estas cosas fueran hechas a la realidad, primero figuraron en el pensamiento del Dios creador, pasaron por las manos del Hijo y fueron hechas y trazadas también por Él. Dice, al crear la expansión, o sea, los cielos, ¿qué nos revela Dios en esta obra? Según Salmos capítulo 19, verso 1. Si tienen algún comentario, hermanos, van levantando la mano. Dice en Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Amén. Al crear la expansión, hermanos, ¿qué nos revela Dios en esta obra? ¿Qué dice? Ajá, sí, adelante, hermano. Sí, bueno, ¿qué nos está, qué nos revela Dios en su obra? Pues nos está revelando, hermanos, su sabiduría, ¿no? Su potencia, como le dice incluso el versículo a memorizar, su eterna potencia, su divinidad. Pues se deja ver en su creación. Incluso, hermanos, yo les diría que recordáramos, ¿verdad?, cómo es que Dios nos enseña, incluso por medio de los profetas decía, ¿verdad?, si quieres entender algo, pues pregúntale a las bestias, ¿no? O con el libro de los Proverbios, cómo es que nos enseña con 4 animalitos, no sé si ustedes lo recuerdan, dicen, pues ve a la hormiga, ¿no? Ve al conejo, ve todas estas cosas que al final traen a nosotros el entendimiento, y esto nosotros lo vemos a través de su propia creación. Entonces, que nosotros, creo, hermanos, el objetivo de esta escuela es ver que a través de la creación del mundo, de todas estas cosas nosotros podemos ver lo grandioso que es nuestro Dios, incluso desde nuestro propio ser, ¿no? Cómo es que nuestro cuerpo funciona a la perfección. Nada de lo que tenemos está de más, nada de lo que tenemos está de menos, todo tiene una función. Si nos pusiéramos, hermanos, a analizar lo grandioso que es el cuerpo humano, o sea, nada más en la mente, ¿no? Cuántas neuronas se conectan, cuántas cosas suceden en nuestro interior, que sin duda, hermanos, es algo que debe asombrar a nuestro ser, y que eso debe crear en nosotros el reconocimiento de que pues Dios es maravilloso, ¿no? De que Dios hizo todo esto perfecto, y que también en esto nosotros podemos entender pues toda su divinidad. Amén, hermanos. Incluso muchas de estas cosas, hermanos, nos parecen muy grandiosos, hermanos. Por eso dice, los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios, hermanos. Vemos los mismos atardeceres todos los días, hermanos. Incluso hay una alabanza que dice, son óleos diferentes que nos da cada día, día con día. Y nos maravillamos. Hay personas, hermanos, que se dedican a escalar montañas en cuestión de ir a ver el atardecer. Y todos los atardeceres son diferentes y son hermosos. Y provocan, hermanos, esos atardeceres incluso tocan hasta el alma. Porque lo que ven tus ojos y cuando te maravillas, deja de ser algo físico y que entra hasta en torno a lo espiritual. Cuando ya empieza a haber motivación. Cuando te quedas mirando el atardecer y te asombras y dices, realmente esto es grandioso, es fenomenal esto, es más allá de lo que uno pudiera entender o ver, y siempre existe ese pensamiento de que esto es obra de Dios. No hay otra cosa más que esto es obra de Dios. ¿Quién podría realizar algo más que esto, verdad? Por eso nos dice aquí esta pregunta, hermanos. Dice la siguiente pregunta, pregunta número 2. Siendo Adán el primer hombre que Dios creó,
¿qué heredamos de él? Según Romanos 5:12. Dice la pregunta, siendo Adán el primer hombre que Dios creó, ¿qué heredamos de él? Según Romanos 5:12. De consistente vino la creación, conciliación por uno, y así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado y la muerte así pasó a todos los hombres, pues de todos pecaron. Amén. Amén. Pues creo que está muy claro, hermano. Siendo Adán el primer hombre que Dios creó, pues yo lo cambiaría un poco. ¿Quién los hereda? Pues es el pecado de la muerte, hermano. Es eso. Amén. Amén. Efectivamente, hermanos, lo que Adán nos hereda, hermanos, es el pecado y por consecuencia la muerte, hermanos. Esto resulta a veces muy pues desilusionante, ¿verdad? Para todo lector del Génesis. El hombre, hermanos, fue sido creado pues casi perfecto, ¿verdad? Fue perfecto, dice nuestro hermano, a la imagen de Dios y a la semejanza de Él. Y aún a pesar de eso, hermanos, el hombre ¿qué? Desobedeció. Desobedeció, hermanos, y por causa de ello, pues entró el pecado. Y el pecado siempre va a ser así, hermanos. Dentro del pecado, el pecado es como un cofre, es como algo que, si han visto han leído la historia, hermanos, de Troya, del caballo de Troya, ¿verdad? Cuando querían destruir a su pueblo enemigo, los troyanos le regalaron un caballo y pasaron por sus murallas. Le dieron un regalo a ese rey, pero dentro del caballo, ¿qué venían? Venían soldados troyanos, ¿verdad? Y en la noche, cuando un caballo grande, lo dejaron dentro del reino enemigo, y por la noche pues salieron los hombres del caballo y destruyeron a ese reino, porque no podían pasar, porque sus murallas eran fuertes y sus guerreros eran poderosos y no podían pasar las murallas de ese reino, y así los derrotaron. Les regalaron un caballo a ese reino enemigo y pues lo metieron, y en la noche salieron los soldados y la destruyeron. Así es el pecado. El pecado, hermanos, parece bonito. El pecado parece un regalo que a veces nosotros, como que me lo merezco, ¿no? O como que esto parece agradable, o vamos a tomarlo, a ver qué trae, o como un cofre bonito, brillante. Y ya cuando lo abres, o dentro de ello, hermanos, ¿qué trae? Trae la muerte. Así es el pecado. Y quienes no lo saben, hermanos, visualizar, o quienes no lo entienden, pues caen en esa trampa. Por eso dice aquí, ¿de qué heredamos de Adán? Pues heredamos el pecado y como consecuencia la muerte. Cuando entra la muerte al mundo, hermanos, se empieza a adueñar o apoderar de muchas circunstancias. Ahora la tierra que era fértil, por cuestión de ese pecado, Dios la maldijo. Y empezaron a crecer los desiertos, todos los climas feos, donde es imposible habitar, pues surgen a partir de que el hombre pues empieza a portarse mal, ¿verdad? La mujer pues también Dios maldijo con dolores, con más dolores. Si de por sí ya tenía dolores, pues dice que añadió más dolores. Y todo ello, hermanos, en consecuencia por el pecado, ¿verdad? Pasamos a la siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué bendición obtenemos en el postrer Adán? Primera de Corintios 15:45. Ahora nos habla de otro Adán. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Perdón, sí, se me pasó. ¿Figura de quién fue versículo 14 de Romanos 5:14?
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Amén. Amén. Dice, figura de quién fue la imagen de Adán. Ya lo había especificado antes usted, hermanos, dice, y en la escritura dice que fue figura del que ha de venir, y el que ha de venir en ese entonces era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hermanos? Dice, ¿figura de quién fue? Adán es figura de Cristo, el que había de venir. Porque así como dice la pregunta, bueno, viene en la pregunta, siendo Adán el primer, que así como entró el pecado por el mundo, también la vida y la redención por un hombre, ¿verdad? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Con Moisés, ¿qué hubo, hermanos? La ley, ¿verdad? Se entregó la ley, hubo un nuevo pacto, surgió un pueblo. Por lo menos así lo entiendo yo, pero desde Adán hasta Moisés, como tal, no había una promesa de redención o de expiación por parte de los pecados, aunque ya en ese pasado ya se ofrecían sacrificios como agradecimiento a Dios, como honor a Dios. Lo hizo Noé descendiendo del arca, pero como tal no había una promesa de expiación por algún pecado o de redención llegada la muerte hasta ese momento. Todos los que vivieron hasta ese momento pues murieron así, de esa manera. Ahorita nosotros, o los que ya conocemos el Evangelio, morimos, hermanos. ¿Y qué es lo que siempre hay en el pensamiento de alguien cuando ya sabe que va a fallecer? Pues mi esperanza la deposito en Dios, ¿verdad? De que en el día postrero me pueda despertar o me pueda levantar. Incluso ya en los momentos del culto de duelo, pues mencionamos eso, de que Dios tenga a bien resucitarle en el día postrero, o que se acuerde de él, o en ese sentido, con esa esperanza, decimos que murió con la esperanza. Entonces, Adán es figura de Cristo, el que había de venir, hermanos. Dice, ahora sí, que siendo Adán el primer hombre que Dios creó, ¿qué heredamos de él? Romanos capítulo 5. No, ¿qué bendición obtenemos en el postrer Adán? Primera de Corintios 15:45. ¿Qué bendición obtenemos en el postrer Adán? Amén. Paso a vosotros, hermanos. Vamos a darle respuesta a esta pregunta. En 1 de Corintios dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 5, versículos 17 al 18. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Y dice, ¿qué bendición obtendremos del postrer Adán, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo? Pues que recibiremos la vida eterna. Amén. Amén. En Cristo, el postrer Adán, recibimos vida espiritual, justificación y la oportunidad de reinar en vida eterna. Adán llegó a ser el primer alma viviente, hermanos, en la tierra, el primero, pero terreno y de carne. ¿Y quién fue el primer ser espiritual resucitado, hermanos? Y nació de la tierra. Dice que estuvo Jesús en el corazón de la tierra, ¿verdad? 3 días y 3 noches. Por esa misma razón lo narra así, de esa manera, y dice que resucitó. Pero ya incluso cuando lo iban a tocar, ¿qué dijo? No me toquen.
porque no he llegado primero al Padre, ¿no? Como primicia de aquellos seres que van a habitar la tierra, pero ya transformados, ya no como carne. Nuestro hermano diácono Israel. Pues a vosotros, dice, ¿qué es lo que heredamos, hermanos? Hace un análisis el apóstol Pablo diciendo que primero es lo terreno y después se vuelve Jesucristo en lo espiritual, para que todos lleguemos a que tenemos que alcanzar una forma espiritual, como cuando le dice, yo soy el pan de vida, si comieres de mi carne y bebieres de mi sangre, hay vida en ti. No habrá necesidad de alimento, ni tendrán sed. Y le dice, vuestros padres comieron en aquel lugar en el desierto y todos cayeron. Pero esta comida que yo les daré es verdadera bebida y verdadera comida. Como entendiendo que tenemos que nunca faltar a alimentarnos de Jesucristo y a beber de su sangre, porque dice, si no comieres mi carne y vivieres mi sangre, no hay vida en ti. Es decir, que no existes, no vives, porque tienes que elevarte a lo espiritual, entender a lo espiritual, y por eso es que heredamos de esto, heredamos de Cristo Jesús, lo espiritual. Y decíamos con nuestro hermano, las cosas las cosas invisibles hacen ver que es de un creador. Luego de cuenta, cuando usted agarra alguna cosa, necesita de los 4 dedos, ¿verdad?, para agarrarlo bien, porque con 3 o con 2 no alcanza a agarrar bien. Y si usted carga un bulto, como que está constituido su cuerpo con como que otros soportes, como las costillas, para que aguante el peso. Vean esta maravilla de Dios que como se puso más soportes para que pueda cargar más pesado. Entonces, esas cosas invisibles, no la entendemos hasta que analizamos quién puede hacer algo tan extraordinario. O decimos, ¿por qué el corazón está allá adentro y está cubierto de los huesos, de los músculos, para que funcione? ¿Por qué lo cubrieron? ¿O por qué están cubiertos? Es cosa perfecta, ¿no? Que empezamos a analizar eso, son las cosas invisibles que hizo Dios y que su creación lo manifiesta, que no puede haber nada comparable, solo de alguien poderoso como nuestro Dios. Amén, hermanos. Y muchas de esas cosas, hermanos, ni siquiera a veces son como las pensamos o planteamos en nuestra mente. Por ejemplo, hermanos, cuando se le compra una cobijita muy suave a un bebé recién nacido, buscamos la más bonita, la más hermosa, ¿verdad? Y decimos, ay, esta cobijita está muy suave, muy tersa. Y luego la empezamos a palpar, ¿y cómo se siente? Muy acogedor, es una sensación en la piel muy suave. Y también de repente nos quedamos observando la piel de los bebés, también muy suave, ¿verdad? Muy tersa, brillante, y te maravillas. Pero realmente no la estás tocando, hermanos. No las estás tocando. Nada de lo que tocas con las manos realmente las estás tocando. Porque si se dan cuenta, todo esto está compuesto de células, ¿verdad? Y después de células son partículas, si las ves con un lente microscópico. Y después de las partículas están los átomos. ¿Y qué creen, hermanos? Los átomos nunca se juntan, nunca se fusionan. Cuando crees que estás tocando algo, realmente no lo estás tocando, solo lo estás sintiendo, lo estás percibiendo. Y el sentido o la sensación de que percibes cuando algo sientes no solamente es lo físico, sino también lo que expresa las emociones del alma. Sentimos cuando nuestra esposa está enojada, cuando nuestro hijo está triste. Como madre lo sientes y como padre lo sientes. Todas esas cosas, esas percepciones, cómo nos hace entender cómo trabajan, y no tanto lo que se ve o lo carnal, lo del cuerpo, sino también lo del alma, y va relacionado con lo espiritual. Nuestro hermano ministro quería comentar.
Sí, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice que el primer hombre trajo la muerte y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas el postrer hombre, que es el Señor Jesucristo, por su grande sacrificio, vino la reconciliación. De aquel segundo hombre, por medio de él, podemos ser salvos. Ahí donde disipa la muerte. Por medio de él podemos obtener la vida eterna. Mas el primer hombre pues dice que consiguiente vino la muerte a toda la humanidad. Y en el segundo, pues la salvación hacia toda la humanidad. Esto es lo que manifiesta el apóstol Pablo. Ya no estamos bajo el sistema del primer hombre, sino bajo el sistema del segundo hombre, que es el Señor Jesucristo. Por medio de él podemos ser salvos, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice, siguiente pregunta. Al finalizar su creación, Dios descansa el séptimo día. ¿Qué representa esto para su iglesia según Éxodo 20, 8 al 11, Isaías capítulo 56, 2 y también Hebreos 4, 10? ¿Qué representa esto para su iglesia? Éxodo 28 al 11, hermanos. ¿Quién nos apoya a darle lectura? Amén. Dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y también es Isaías 56. Isaías 56, 2. Isaías 56, 2 dice: bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el día de el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y amén. Nos da la de Hebreos. Hebreos 4, 10. 4 al 10. Amén, dice así Hebreos 4 al 10, porque Él ha entrado en su reposo, porque el que ha entrado en su reposo, también Él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Y dice la pregunta, ¿qué representa esto para su iglesia? Al finalizar Dios, su creación descansa el séptimo día. Bueno, ¿qué representa para la iglesia de Dios el hecho de que Dios haya reposado el séptimo día? Pues representa, hermanos, un día que, como bien vimos en las lecturas, es un día que Dios santifica. Es un ejemplo que el Señor pone desde la creación del mundo y que lo instituye como una norma de vida para el Hijo de Dios, de que así como su Padre reposa, nosotros también reposemos. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, el Señor siempre nos ha dado ejemplo de todo, ¿no? Incluso el Señor Jesús decía, porque ejemplos os he dado, ¿verdad? Para que así como yo hice, ustedes también lo hagan. Y el Señor desde el principio lo ha dicho también a su pueblo, por medio de Moisés les decía, sed santos, porque yo soy santo, ¿verdad? Siempre nos ha dejado esa regla de que lo imitemos. Y el Señor reposó en el séptimo día, por tanto nosotros también como sus hijos tenemos que imitar los pasos del Señor. Yo quisiera, hermanos, también comentar, agregarle a incluso cambiarlo tal vez, hermanos, el versículo de Éxodo 20 por el de Deuteronomio, porque ahí nos agrega algo más y que se los quisiera expresar. Si nosotros recordamos que en Deuteronomio, en la ley de Dios, en el capítulo número 5, cuando se menciona el mandamiento cuarto, nos expresa la escritura que le agrega Dios esta parte por medio de Moisés,
Dice, y acuérdate que saliste de tierra de Egipto, ¿verdad? Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha dicho que reposes este día. Y en esto, hermanos, ¿por qué agrego esta parte que menciona la ley de Dios? Porque en este versículo agrega ahora de que se acuerden en el día de reposo que estuvieron en su momento en Egipto y que Dios los sacó de allá. Entonces quiero que vean, hermanos, también que el día de reposo, aparte de ser un mandamiento, es una remembranza de que también Dios nos sacó, ¿verdad?, de nuestros males. Es ese hecho de decir que el día de hoy estamos libres de reposar de todas nuestras obras. Como dice también el autor de los Hebreos, ¿verdad?, que el que ha reposado, también él ha reposado como el Señor de las obras, ¿verdad? ¿De qué obras? Pues del mundo, de la maldad. Al nosotros estar aquí, hermanos, más que reposar nuestros cuerpos físicos, estamos reposando nuestro espíritu. Lo estamos nutriendo nuevamente con la presencia de Dios, porque este día sin duda es un día en el cual Dios se manifiesta con bendición y con santidad. Por tanto, para la iglesia de Dios es importantísimo que se repose este día, porque en este día sin duda, hermanos, también nos estamos santificando y estamos ganando bendición a través de este mandamiento. Amén. Amén, hermanos. Pues sí, realmente son muchas cosas, hermanos, que derivan de lo que es el día de reposo para nuestro Dios. Y en el Éxodo 28 dice, si analizamos, hermanos, a detalle la ordenanza, nos daremos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, al iniciar dice, acuérdate haz del día de reposo. ¿Desde cuándo se acuerdan del día de reposo, hermanos? Yo desde el jueves en la noche, porque digo, ¿qué día es mañana? Viernes. Ah, pues ya viernes, mañana, el último día de trabajo y hay que reposar. En la tarde, ¿no? Te tienes que apercibir o tienes que empezar a organizarte. Dice, 6 días trabajarás. ¿Cuántos días trabajamos realmente, hermanos? Quienes trabajan de lunes a viernes solo trabajan 5 días. Y luego a veces el sábado pues venimos a la iglesia. Y a veces todo el día domingo pues también descansamos porque nos los dan como tal para poder descansar, y hay muchos que a veces no hacemos nada, estamos todo el día viendo la tele o platicando o a ver qué, ¿no? Pero también dice la palabra de Dios que la pereza o el ocio, hermanos, también trae algunos males. Entonces tenemos que ponernos a trabajar, dice 6 días. Y dice que haz toda tu obra, mas el séptimo día reposo será para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, como las cosas que haces en los 6 días, no lo vas a hacer en el día sábado. Pero no solamente tú, hermanos, sino también ¿quiénes? Tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Si estás encargado de algún trabajo en donde tienes trabajadores y tú eres el patrón, o eres el supervisor, o eres el ingeniero, o eres gente que tienes a tu cargo, tampoco deben de trabajar, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego ya nos recarga que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, la mar y todas las cosas, y reposó en el séptimo día. Por tanto, tienes que hacerlo de esta manera. Y sí, nuestro hermano también agrega esta otra parte. Acuérdate cómo estabas en tu lecho de dolor. Acuérdate cómo estabas en tu lecho de carga, de sufrimiento emocional, porque a veces las cargas emocionales también nos conllevan a una enfermedad. ¿Cuántos doctores hay y ya lo examinaron y es que no lo encuentro qué tiene? Y realmente, hermanos, las medicinas no curan. ¿Saben qué es lo que cura el cuerpo y lo que cura el alma? La buena actitud que tienes tú y el perdón que te des a ti mismo y el perdón que solicites a Dios, porque muchas de las enfermedades surgen a raíz de nuestras emociones, porque hacemos coraje o porque sufrimos alguna dolencia o porque sufrimos algo que nos dolió en el corazón, y de ahí vienen las enfermedades. Todo eso enferma. Entonces por eso dice la Escritura que debemos de reposar no solamente naturalmente, como dice aquí. El descanso del séptimo día representa el reposo que Dios estableció para el hombre, tanto en lo natural como en lo espiritual. Si traemos cargas, hermanos, que nos oprimen espiritualmente o emocionalmente, tenemos que descansar de ellas también. Suéltalas, déjalas ir, no te preocupes por ellas. Preocupando no vamos a resolver nada, pero este día tendremos que dejar todo eso para invocar la presencia de nuestro Dios y para poder solicitar, hermanos,
pues de su amor, de su ayuda. Muchas cosas se resuelven con amor, hermanos. A veces los padres quieren corregir con enojo y nos excusamos de la vara de la corrección. Pues sí, pero no es con enojo, no es con furor. La vara de la corrección puede ser ocupada para los hijos, sí, pero con amor. ¿Cómo castiga un padre con amor? Eso es lo que nosotros debemos de aprender y de alcanzar a entender, no con enojo ni con furor. Amén, hermanos. Bien, dice la siguiente pregunta. Después de que el hombre pecó, ¿o quién tenía algún? Nuestro hermano tenía un comentario. Adelante, nuestro hermano ministro. Sí, lo que trata de hacernos la diferencia es que en 6 días trabajamos y el séptimo día Dios ha puesto como un día de bendición, un día de alegría, un día de descanso para el ser humano. Es como los 6 días es como que estamos en la vida de Adán, el primer Adán. ¿Por qué? Porque en ellos trabajamos, hacemos todas esas actividades, pero cuando ya dice llega el séptimo día, es el día glorioso en comunión con nuestro Dios. Es donde liberamos todas las cargas que bien podemos tener. Es donde también tenemos la oportunidad de descargar nuestras cargas que traemos. Es como si estábamos destituidos de la gloria de Dios y llega este día glorioso. Es una grande bendición para nosotros. El que no conoce este día de reposo, pues sigue en su vida de muerte, sigue en su vida de muerte y seguirá siendo así porque no conoce este día glorioso que es el día de salvación, el día de perdón, el día de todo, hermanos, día de santificación, dice la palabra de nuestro Dios, como lo dice en el Éxodo 28, acordarte, haz del día de reposo para santificarlo. Entonces, es un día glorioso para la iglesia de Dios, porque no todo el mundo conoce este día glorioso, hermanos. Y pues sí, hermanos, así es. Y si queremos santificar este día, hermanos, tenemos que santificarnos primero nosotros, ¿verdad? Y la santidad inicia desde lo que comemos, hermanos. Dice la pregunta 5, después de que el hombre pecó, ya no se le permitió comer del árbol de la vida, según Génesis capítulo 3, verso 22 y 24, hermanos. ¿Qué dice ahí en Génesis? Génesis 3, 22, 24. Amén, dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ¿por qué no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre? 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén. Después de que el hombre pecó, ya no se le permitió comer del árbol de la vida. Nos narra los eventos que sucedieron. Ya no pudo comer el árbol de la vida, fue expulsado del huerto del Edén, y el camino que entraba hacia el Edén también fue resguardado, incluso todas las fronteras, con una espada que se revolvía en fuego, ¿verdad? Fue puesto ahí para vigilar un querubín. Y luego dice la pregunta, ¿qué opción tenemos hoy para alcanzar vida eterna? Según Juan capítulo 6, verso 47. Juan capítulo 6, 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y luego dice Juan 6, 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y Apocalipsis 2:7. Dice, aquí que vi, 2:7, perdón, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice, ¿qué opción tenemos hoy para alcanzar vida eterna? En Juan 6:47 se menciona que pues la primera opción es creer en el Hijo de Dios. En Juan 6, el verso 50 y 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pues nosotros, para poder alcanzar la vida eterna, tenemos que comer de ese pan vivo, que dice que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, la cual pues nos da salvación. Y en Apocalipsis 2:7 menciona el árbol de la vida, pero también hay algo importante que se nos ha pasado a mencionar. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Bueno, aquí, hermano, lo rescatable de esta pregunta dice, ¿qué opción tenemos? La principal opción es el Espíritu de nuestro Dios, porque hablábamos hace un momento de que el primer Adán fue alma viviente, y el segundo Adán, dice, es espíritu vivificante. Entonces, decía nuestro párrafo, nuestro comentario, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Si nosotros no tenemos este espíritu vivificante, no podemos entender las cosas que son del espíritu de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la opción principal? Tener este espíritu vivo, porque decía, yo me voy, pero es necesario que me vaya para que yo envíe el Consolador, y Él los va a guiar a toda verdad. Si nosotros no tenemos este espíritu, en vano es que estemos aquí, en vano es nuestro sacrificio. La principal característica por la cual debemos de preocuparnos es por tener este espíritu, y después creer en nuestro Dios, y ya después comer del pan de la vida, y después dice que nos va a dar el árbol de la vida para poder tener vida eterna. Amén. Amén. Nuestro hermano ministro quiere también comentar. El motivo, pero para poder entrar en la vida, para poder comer el pan, que es el Señor Jesucristo, dice primero yo soy el pan de vida, dice, ¿va? El que me comiere tendrá vida eterna. Pero para poder hacer eso, tenemos que hacer lo que dice el libro de Juan, el libro de Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no, será condenado. A pesar de que esté 50 años, 60 años, 40 años en la iglesia y nunca puso atención de transformar su vida, quedará así en la muerte. Quedará así siendo hombre mortal. No va a poder ser inmortal. Como dice anteriormente, el hombre era inmortal. Cuando dice vamos a expulsarlo el hombre porque puede alargar su mano y alcanzar el árbol de la vida y va a vivir por siempre. ¿Y sabemos nosotros quién es el árbol de la vida? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, por eso Él decía, yo soy la resurrección, yo soy el pan vivo, yo soy el pámpano, y por mí, dice Él es el árbol de la vida. Por eso si nosotros no hacemos esas acciones,
no nos bautizamos, no participamos en la cena, no participamos en todos los lineamientos que Él nos ordena, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es cuando también nos dice, a nosotros se nos hace fácil decir, pues es que tuve un disgusto, no voy a poder participar. ¿A quién está usted desechando? ¿El hermano que está oficiando? Y claramente dice la palabra de nuestro Dios, dice, cuando usted come y bebe en memoria de mí, dice el Señor Jesucristo. No está usted siendo con nadie, es directamente. Cuando usted deja de tomar la cena del Señor, está usted en descomunión con Dios. Le dijo Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás ¿qué? Parte conmigo, porque tú estás siendo inmundo la sangre del Señor Jesucristo. Como que tú te estás creyendo ser perfecto que el Señor Jesucristo. Entonces esto es donde caemos en estos errores. Por un simplemente error, hermanos, podemos perder la vida eterna. Por un simplemente arranque de enojo o por una decidencia de que yo haga y no quiera sujetarme la palabra de nuestro Dios, puedo caerme en las cosas de Dios, como Moisés. Moisés, a pesar de que había sacado el pueblo de Israel y le dieron una orden, le dijo, pide agua y te dará agua a la roca. Pero ¿qué hace Moisés? Con su enojo se levanta y dice, mire, pueblo rebelde, vean cómo sacaremos aguas en la roca. Y el Señor le dijo, posteriormente, sí salió agua de la roca, pero posteriormente el Señor le dice, Moisés, no podrás entrar en ese pueblo que has anhelado. Lo subió en el monte y le dijo, vea esto, no vas a poder entrar. Y un simplemente error, hermanos. Y esto es lo que puede pasar con nosotros. Con nosotros un simplemente error podemos quedar afuera si no analizamos la palabra de nuestro Dios, si no seguimos al pie de la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Bueno, por eso dice esta pregunta, dice, hoy la opción que tenemos para alcanzar la vida eterna es creer en el Señor Jesucristo y participar de Él como el pan de vida. Después de que el hombre perdió acceso al árbol de la vida, Dios proveyó a su Hijo como el medio para recuperar esa vida, hermanos. El Señor Jesús mismo dijo que el que cree en Él tiene ¿qué? Vida eterna. Entonces, el primer hombre pecó, cayó en pecado, se le expulsó del huerto del Edén y perdió el acceso al árbol de la vida. Ahora, ¿cómo obtenemos otra vez ese acceso al árbol de la vida? Por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino para llegar a ese árbol de la vida. ¿Y cómo manifiestas que crees en el Señor Jesús? Bautizándote. El bautismo es para eso, porque la naturaleza con la que nacen todos los bebés hoy en día, hermanos, es la naturaleza de Adán. Pero siendo ya bautizado, adquieres otro tipo de naturaleza, en donde ya tienes acceso al árbol de la vida. Para eso es el bautismo, hermanos. El bautismo no es para santidad, porque hay muchos que pensábamos, porque yo también lo pensaba, que el bautismo era para que seas santo, porque ya vas a ser santo. No, santo siempre tienes que ser toda tu vida, desde que naces. Te tienes que apartar de lo que comes, de cómo vistes, de lo que ingieres, de las bebidas embriagantes, de las sustancias que no son para el cuerpo bueno, de los tatuajes, de cuidar tu cuerpo, que es el templo de Dios. Pero el bautismo, hermanos, sirve para eso, para que tu naturaleza y tu condición sea una naturaleza apta para alcanzar nuevamente el árbol de la vida que ya estaba perdido, pero que ahora por medio de Jesús es alcanzada otra vez. Pregunta número 6, hermanos. ¿Qué simientes están representadas en Génesis capítulo 3, verso 15? ¿Qué simientes están representadas? Amén, hermano. En Génesis 3:15 nos dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar.
La cita es 1 de Juan 3, 8 al 10. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y Apocalipsis 12, 9, 13 y 17. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Dice que ¿qué simientes están representadas en Génesis 3:15? Pues la simiente de Satanás, que habla de los hijos de Satanás, y la simiente de Dios. Aquí hablamos también del diablo y de la iglesia y su rivalidad continua. Vemos que también nos habla que el diablo se fue a hacer guerra contra la simiente de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, la iglesia de Dios. Amén. Pues bien, hermanos, dice que las dos simientes, ¿cuáles son? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? Hace una diferencia entre dos simientes. Y al final, hermanos, en el juicio, cuando nuestro Dios traiga a comparecer ante todos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando ya esté sentada en su trono, de entre todos los pueblos que estén cerca de frente a él, dice, va a escoger, a unos los va a poner a la derecha y a otros, ¿qué? A la izquierda, ¿verdad? Como se separan los corderos y los cabritos, ¿verdad? Y a uno les va a decir, pues, venid benditos de mi reino, ¿verdad? A heredar y a gozar el reino. Y a los otros, ¿qué les va a pasar, hermanos? Los va a echar al horno de fuego y azufre, ¿verdad? Y los va a maldecir. Entonces, estas simientes, hermanos, se hacen diferencia entre las unas y las otras por causa del pecado. Una simiente, hermanos, está siempre evocada hacia el pecado y la otra simiente no. La otra simiente está evocada hacia buscar a su Dios y hacia no tener pecado, hermanos, en ese sentido. Entonces, pues dice que estas simientes representan a todo ello, hermanos. Conclusión, lo que representan simbólicamente algunas cosas creadas por nuestro Dios y su Hijo Jesucristo tienen un significado de trascendencia para alcanzar la vida eterna siempre y cuando nos sujetemos a sus mandamientos, hermanos. Entonces, pues si queremos alcanzar la vida eterna, hermanos, tenemos que sujetarnos a los mandamientos de nuestro Dios y que también todo ello, hermanos, pues sea como ejemplo, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras como ejemplo para poder alcanzar la vida eterna, hermanos. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermanos. Nuevamente, mis amados hermanos, ¿cuál es el deseo para nuestro hermano Kevin Cruz? Que Dios lo bendiga y que siga adelante y que su fe no desmaye. Amén, mis amados hermanos. Así puestos de pie, recibamos a nuestros hermanitos de la fraternidad infantil.